Muy buenos días, estimados estudiantes. Una vez más en este su programa de cápsulas educativas. Hoy vamos a hablar sobre la expansión y evolución del derecho penal panameño. Yo quiero decirles que, a diferencia de algunos expertos en materia penal, yo considero que no se debe hacer una distinción entre lo que es evolución y expansión, porque evoluciona lo que se expande. El derecho penal es cambiante. ¿Por qué el derecho penal es cambiante? Porque el derecho penal tiene como finalidad garantizar los intereses de la población, y a medida que el tiempo transcurre, asimismo va cambiando y evolucionando los intereses de la población. Este derecho penal económico trata de proteger el orden económico social, habla de derechos económicos sociales y tiene su primer vestigio aparentemente en 1974 con Naciones Unidas, cuando se acuña la expresión economía mundial. Este derecho penal económico también tiene que ver con el fenómeno de la globalización, de la creación de estas empresas transnacionales y lo que esto implica. Por eso aquí los delitos en el derecho penal económico, nosotros hablamos de la existencia de delitos contra el orden económico. En nuestra legislación penal panameña, en el título séptimo del libro segundo del Código Penal, tenemos los delitos contra el orden económico. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal un título sexto que habla de los delitos contra el patrimonio económico. Esos delitos contra el patrimonio económico giran en torno principalmente al patrimonio de particulares. Una cuantificación específica, es decir, bienes que tienen un avalúo específico de un particular. Acá, en estos delitos contra el orden económico, nosotros hablamos de derechos económicos de la población, y por eso tenemos aquí que en este título séptimo se contemplan figuras como la competencia desleal, como el contrabando y la defraudación aduanera, como la revelación de los secretos empresariales, todo tipo de acciones y delitos que atentan contra los derechos de autor. Aquí tenemos todo lo que afecta la propiedad intelectual. Acuérdense que los delitos contra la propiedad intelectual, aquí tenemos tres aspectos. Mi macro o mi tema son delitos contra la propiedad intelectual. Esos delitos contra la propiedad intelectual cubren aspectos de delitos contra los derechos de autor y derechos conexos. Por ejemplo, esos derechos conexos, cuando usted fue el que hizo la canción y hay otro que es el que la canta. Entonces, cada vez que suena esa música con su voz, ese es el derecho conexo. Hay otro aspecto dentro de esos delitos contra la propiedad intelectual, que son los delitos contra la propiedad industrial, que tiene que ver con marcas, con fábricas, producción de cosas. Y en Panamá y a nivel de la comunidad internacional, los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es decir, de los pueblos originarios. Esto tiene que ver con todos los conocimientos tradicionales, las medicinas que se fabrican, que se llevan a cabo con plantas medicinales que solamente se dan su crecimiento en áreas comarcales, áreas de los pueblos indígenas. Tenemos otra figura delictiva como quiebra o insolvencia, el delito de retención indebida de cuota, que esta hace alusión a las cuotas obreros patronales cuando se le descuenta el seguro social, el seguro educativo, pero no se reporta a la caja
la caja del Seguro Social. Cuando un trabajador toma, por ejemplo, hace un préstamo, saca una hipoteca para la compra de una casa y autoriza para que en su empresa se haga descuento directo y resulta que su empleador no paga en la hipoteca al banco y se queda con ese dinero. Aquí hablamos de los derechos del usuario y de los competidores, todos los delitos que afectan la libre competencia y los derechos de los consumidores y los usuarios. Los delitos de blanqueo de capitales, los delitos financieros. Aquí ahora está de moda, en boga, la figura del contador. Cuando ese contador pone al servicio o da una información a través de una declaración de renta sobre los posibles ingresos de su cliente y no son ciertos, está ahí alterando una información para lograr que su cliente obtenga algún tipo de aprobación de crédito bancario. Tenemos también, por ejemplo, todos los delitos cometidos con cheques y tarjeta de crédito, lo que es la clonación de tarjeta, lo que son los famosos cheques hule o cheques sin suficiente fondos. Aquí en los delitos de blanqueo de capitales, cuando nosotros hablamos de los delitos de blanqueo de capitales, nos estamos refiriendo a aquellos negocios o aquella figura delictiva que consiste en que un dinero obtenido de un delito, de un acto ilícito, se invierte en un negocio lícito. Por ejemplo, si yo tengo un dinero producto de la venta de drogas, de estupefacientes, yo tengo $10,000, por poner una cantidad, producto de la venta de marihuana, y yo tomo esos $10,000 y los invierto en abrir un restaurante o un salón de belleza. Ese es el delito de blanqueo de capitales. Un dinero que se obtuvo de una figura delictiva, yo lo convierto en lícito invirtiéndolo en un negocio lícito, y luego de ese salón de belleza que van las clientas a atenderse, yo estoy devengando un dinero. Ya ese dinero se lavó. En otras legislaciones se habla de lavado de activos. Nosotros en Panamá hablamos de blanqueo de capitales. Ahora, este delito de blanqueo de capitales no solamente es dinero que se obtiene del narcotráfico. En el artículo 254 se hace una enumeración de dinero, de las cuales son esas figuras delictivas, cuáles son los dineros que se obtienen de esa figura delictiva para obtenerlo en dinero, en negocios ilícitos. Y se habla, por ejemplo, del terrorismo, contenido por el tráfico de migrantes, delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, contra la personalidad jurídica del Estado, por ejemplo, contra obtenidos por la explotación sexual comercial, homicidio agravado, tráfico de armas. Me detalla el 254 cuáles son las conductas ilícitas, que de recibirse ese dinero para convertirlo en un dinero lícito, invirtiéndolo en un negocio legalmente establecidos, podemos considerarlo como blanqueo de capitales. En la figura de blanqueo de capitales hay algo interesante: se requiere la realización de un delito precedente que ha sido debidamente establecido con antelación en la norma jurídica, en el artículo 254. Yo diría que puede considerarse como más que un delito procedente de una acción ilícita, porque no necesariamente tiene que haberse confirmado, sentenciado a la persona con anterioridad que ese dinero se obtuvo del narcotráfico, porque se corroboró,
porque se llevó en un proceso, en una acción ilícita, pero se requiere como precedente, se requiere un delito precedente para que se dé este tipo de figuras delictivas. Estas son figuras delictivas. Estos delitos contra el orden económico son figuras delictivas generalmente de carácter transnacional, es decir, son delitos transnacionales como por ejemplo el delito de blanqueo de capitales. Aquí tenemos otra figura delictiva, los delitos contra la seguridad económica, cuando por algún tipo de noticia malintencionada se puede poner en riesgo la economía del país. Esto en cuanto a la cápsula del derecho penal económico. Este título de los delitos contra el orden económico son producto del derecho penal económico, que tiene como finalidad proteger derechos económicos de carácter social. Muchísimas gracias.